En 1916, Ferruccio Lamborghini nació en un pequeño pueblo cercano de la ciudad de Italia de Cento, en la casa número 22. Fue el primer hijo de una familia de granjeros sencillos como la mayoría de los italianos en ese momento. La familia Lamborghini se dedicaba a la agricultura y al parecer la vida ya había preparado un oficio para Ferruccio. Esto era continuar con la ocupación familiar si no hubiera sido por un simple pero. Este pero era el eterno deseo del pequeño Lamborghini de hacer cosas completamente diferentes. Incluso en la infancia los juguetes preferidos eran las herramientas de su padre. Literalmente no soltaba las llaves, destornilladores, alicates, entre otras piezas pequeñas como tornillos y tuercas, que constantemente desaparecía del taller de su padre en decenas de veces. Desde pequeño su padre le enseñó al niño a trabajar en la granja y también le inculcó el amor por la mecánica. Si algo fallaba allá afuera, una trituradora de granos o herramientas manuales, siempre estaba al lado de su padre y lo ayudaba con las reparaciones. Los padres, al ver las aficiones de su hijo por la mecánica, crearon un pequeño taller en uno de los cobertizos de la granja, en la que Ferruccio fundó las piezas necesarias para la maquinaria de la granja, así como para el diseño de varios de sus propios mecanismos. Una vez al fundir una de las piezas, se cortó con una pequeña explosión del taller que casi ocasionó un taller en toda la granja. El fuego se extinguió al tiempo y este incidente de ninguna manera desanimó el ánimo de Lamborghini por continuar con sus experimentos. Cuando terminó sus estudios primarios, Ferruccio se fue a estudiar donde Ferruccio logró obtener una licencia de herrero, tras lo cual, rechazando el deseo de su padre de continuar el negocio familiar, Ferruccio pasó a trabajar como aprendiz en el taller del herrero Ferioli, donde aprendió los secretos de la soldadura y la fundición de hierro. En el 1934, gracias a la persistencia de Lamborghini, logró conseguir un trabajo en el taller Cavaliere Herreri, ubicado. Este taller firmó un contrato con el ejército, por lo que fue uno de los talleres más importantes de la ciudad, recibiendo allí sus pequeñas ganancias semanales. Ferruccio compró su primera motocicleta con sus primeros ahorros. A los 18 años, Ferruccio regresó a su ciudad natal, donde junto con su amigo marino filipino abrió un taller. En ese momento ambos eran jóvenes, alegres y con muchas ganas. Organizaban carreras por caminos rurales en motos y autos que caían en sus manos. Y mientras tanto, en septiembre de 1939 comienza la guerra. Ferruccio es reclutado en el ejército. Termina en las islas de Rodas, que luego estuvo bajo dominio italiano. Esta base se dedicaba al mantenimiento y reparación de todos los vehículos militares de la isla, de lo que permitió a Ferruccio formalizarse con la tecnología moderna. Pronto, gracias a su trabajo y su constante paciencia en el centro de todos los acontecimientos importantes de la vida en la base, Ferruccio fue escogido y nombrado jefe en el taller, habiendo ganado más confianza de los dirigentes. Pronto solo Lamborghini se encargó de las reparaciones de los autos personales de los autos mandos. En 1943 trabajó con los alemanes. Al enterarse de que el chico había sido anteriormente el jefe del taller de las autoridades superiores, los alemanes, al darse cuenta de que en la cárcel el talento del joven mecánico se desperdiciaría en vano, permitieron a Ferruccio abrir un taller en la que ocasionalmente reparaban sus autos, pero en su mayoría reparaban maquinaria local. Terminada la guerra, Rodas se convirtió en parte de Inglaterra, pero Ferruccio logró regresar a su tierra natal en el verano de 1946. No regresó solo, sino junto con su futura esposa que conoció en la isla, Clelia Monti, originaria de la región norte. Trató de todas las formas posibles de adaptar los conocimientos adquiridos en el frente de la vida real y pacífica. Regresando a su ciudad natal, no se quedó un día sin trabajar. Los pedidos llegaban uno tras otros, y mientras tanto el destino le asestó un duro golpe. En abril de 1947, durante el nacimiento de Antonio, el primer hijo de Ferruccio, su joven esposa muere. Abrumado por el dolor, Lamborghini se da cuenta de que su única salvación es el trabajo y la encarnación del resto de sus sueños. A fines de 1947, en su ciudad no había maquinaria agrícola alguna a la que no le haya puesto la mano. Al darse cuenta de que su conocimiento y trabajo era popular, junto con 3 mecánicos y un capital de 2 millones de liras, Lamborghini decidió crear una pequeña empresa para el ensamblado de tractores con motores y diferenciales de camiones militares abandonados. El equipo empezó a ensamblar su primer tractor, llamado Carioca, que fue completamente diseñado por ellos. Los primeros tractores se vendieron a los agricultores locales
y estaban muy satisfechos con el trabajo del ingeniero, que después de unos meses hicieron alrededor de una docena de pedidos más, y después de un año el número de pedidos del tractor Lamborghini era tan grande que la empresa ya no tuvo tiempo de cumplirlos. En esta etapa Ferruccio decidió aumentar el número de producción de tractores. Gracias a su padre, Ferruccio consiguió un préstamo del Banco Ocento por un monto de 10 millones de liras. Con este dinero se compraron 1000 motores de gasolinas Morris y también se contrataron trabajadores. Este momento fue el nacimiento de la primera creación de Ferruccio, llamado Lamborghini Trattori. El emblema de la empresa era un triángulo con rayas irradiando desde el centro hasta las esquinas, y en cada una de las partes se inscribió una letra: F, L y C. Ferruccio Lamborghini Cento. En el primer año se vendieron alrededor de 50 unidades de maquinarias nuevas y en el año siguiente 250. El tractor Lamborghini tenía mucha demanda debido a su bajo precio, así como a su facilidad y calidad de funcionamiento. La empresa se desarrolló muy rápido en los años de la posguerra en Italia. El trabajo en el campo era casi la única forma de sobrevivir. El número de empleados crecía cada año. Se adquirió maquinarias nuevas y se expandieron los centros de producción. A principios de los años 60, la empresa ya contaba con unos 400 empleados, montando de 25 a 30 tractores por día, y el nombre de Ferruccio Lamborghini se hizo conocido no solamente en Italia, sino también en el extranjero. La empresa también adquirió una división que estableció la producción de calderas de gas, Lamborghini Bruciatori Condizionatori, necesarias en Italia en ese momento. Y luego, amigos, nos acercamos a la pregunta principal de cómo llegó Ferruccio a la producción de autos. Todo es muy simple a pesar de su tremenda profesión en los automóviles. Seguía siendo un entusiasta de los autos, a menudo mejoraba sus autos, completándolos con su propia elaboración. Por ejemplo, el primer auto que estuvo en manos del empresario fue el Fiat 500 Topolino, pero el corazón del empresario se entregó a los automóviles deportivos. El primer auto de este tipo fue el Alfa Romeo 1900 Sprint, que tuvo que ceder espacio en el garaje a la Lancia Aurelia B20. En 1955 decidió comprar un Mercedes-Benz C300 SL, pero rápidamente lo decepcionó y lo vendió. Las razones para cambiar automóviles con frecuencia, como dijo más tarde el propio Lamborghini, fue una gran cantidad de deficiencias que surgieron durante el funcionamiento. No dependía en absoluto de si era Ferrari o Maserati. Según Ferruccio, cada auto no era perfecto. En diferentes momentos tuvo varios Maseratis 3500 GT, también un Jaguar y Child, pero sobre todo prefirió un Ferrari 250 GT con varias modificaciones. Por cierto, fue la posesión de un Ferrari lo que impulsó a Ferruccio a desarrollar su primer automóvil, o más bien lo que sucedió un día. A la pregunta ¿cómo surgió el primer Lamborghini?, respondió el hijo de Ferruccio, Antonio, en una entrevista tras la muerte de su padre. Lo que pasa es que una vez Ferruccio llegó a la fábrica de Enzo Ferrari para quejarse del embrague de su coche 250 GT, que dejó de funcionar a pesar de las frecuentes reparaciones en el taller de Ferrari. Su padre solo quería hablar con Enzo y tal vez incluso sugerirle cómo solucionar este problema, pero para su sorpresa el irascible Ferrari le dijo que volviera de donde vino y que se dedicara a sus tractores, llamándolo granjero de provincia, porque de autos y sobre todo deportivos no entiendo nada. A lo que Ferruccio Lamborghini respondió: te mostraré cómo se verá un automóvil de verdad. Después del altercado, Lamborghini, enfadado, decidió modificar su Ferrari. Lo primero que hizo fue comprar e instalarle un embrague nuevo. Luego retiró la culata del motor del Ferrari e instaló una nueva de su propia producción, fabricada en una planta de tractores. Poniendo el motor de nuevo en el 250 GT, Ferruccio instaló 6 carburadores montados horizontalmente, y con eso la elaboración ya estaba lista. Este automóvil superó fácilmente a los conductores de prueba de Ferrari en la carretera. Luego Lamborghini se dio cuenta para qué necesitaba si podía hacer el suyo. En 1962, Ferruccio, mientras viajaba por España, visitó el rancho del célebre criador de toros de Libia, don Eduardo Miura. Lamborghini, nacido bajo el signo de Tauro, quedó tan impresionado por los majestuosos animales de Miura que Ferruccio decidió adoptar el toro como emblema para su futura empresa.
Cabe señalar que muchos autos Lamborghini tendrían los nombres de los toros de esta raza que vencieron a los toreros. A principios de 1963 comenzaron a construir una fábrica, ubicada por cierto a poca distancia de la fábrica de Enzo Ferrari. Pero Ferruccio no quiso demorarse y los primeros autos tuvieron que ser ensamblados en las instalaciones de la fábrica de tractores, y también le ayudó el hecho de que creó y contrató varios especialistas de Ferrari. En solo 4 meses, a tiempo para la apertura de la sala de exhibiciones de turismo, el prototipo se llamó Lamborghini 350 GT MB. Aunque era difícil decir de que estaba listo, el motor no encajaba debajo del capó y hubo que colocarlo bajo el auto, pero el diseño se supuso un desafío a todos los estándares de ese momento. Faros inusuales, una trompa afilada, una línea en el medio del capó, parecía cortar el auto en 2 partes. Muchos luego comenzaron a decir que esto era una tontería y que Lamborghini no tenía ninguna posibilidad, que estaba a punto del colapso financiero y un plan tan ambicioso para poder escalar el mundo automotriz estaba condenado hacia el fracaso. Aún así, el automóvil se convirtió en algo nuevo, diferente a todo lo que se producía en ese momento. Menos de medio año después, en marzo de 1964, Ferruccio presentó el primer automóvil de producción llamado Lamborghini 350 GT. El coche ha sufrido cambios importantes y recibió críticas muy favorables. El montaje en serie comenzó en mayo de 1964 en la nueva fábrica. El coche realmente se convirtió en el sueño hecho realidad de Ferruccio. Desde entonces y hasta el día de hoy, toda la gama de automóviles Lamborghini se consideran uno de los símbolos más lujosos del mundo, belleza y velocidad en todo el mundo. Pero este ya es tema de otra historia no menos interesante. En 1974, luego de la venta de la automotriz, cabe señalar que el resto de los negocios de Ferruccio no fueron tan buenos. Con una propiedad llamada La Fiorina al borde del lago, primero venía allí para relajarse y luego para ir de casa, y luego comenzó a cultivar uvas con las que hacía vinos, y no solamente un vino cualquiera, sino un vino ganador de premios. Viajaba mucho, dedicaba tiempo a su familia. También fabricó carros de golf, uno de los cuales fue fabricado personalmente para el Papa Juan Pablo II. Ferruccio Lamborghini vivió una vida larga y provechosa, y su nombre está inscrito para siempre con letras doradas en la historia de la industria automotriz en el mundo. Me pregunto, ¿qué modelo de Lamborghini les gusta personalmente? Y esto es todo, amigos, denle un like y bueno, hasta pronto. Espero les haya gustado este corto video. Y no te olvides de dejarme un buen like y suscribirte al canal, ya que solo así me ayudas a seguir subiendo historias como esta.